también la transmisión. Así que estamos. Yo creo que Démosle. partamos, ¿no es cierto? Para ya no dilatar Dale. un poco más. Correcto. Ya, primero que todo, yo estoy acá, yo no estaba en el afiche, estoy acá por el tema de un poco dar unas palabras a nombre del equipo del Pensadero. Gabriel El fue una equipo, sorpresa. justamente. El Nuestro equipo invitado sorpresa, eso. El equipo del Pensadero está conformado por 21 personas de la Escuela de Ingeniería Industrial y un nuevo integrante que se sumó desde Derecho. Nosotros ya llevamos más de un año trabajando con diferentes profesores, estudiantes y egresados de la Escuela de Ingeniería Industrial, entre otras, y poniendo diferentes temas en boga. El profesor Felipe Garrido nos pudo aportar con una columna sobre relaciones internacionales cuando fue todo este tema del acuerdo del Escazú, y hemos sido también plataforma para muchos temas que hoy día no hay espacios para discutirlos. Por lo tanto, nosotros nos formamos en función de la información certera, la discusión y la generación de un pensamiento crítico entre todos y todos los miembros de la comunidad. Y por eso nosotros generamos esta instancia, este ciclo de foros que se llama El Chile que Queremos, justamente para cumplir con el rol de la universidad, que es pensar a futuro. Y en ese sentido, le doy el pase al profesor Javier Maturana, que es ingeniero civil industrial de la Católica, con un máster en ingeniería industrial, para que él pueda presentar a los demás invitados y así poder dar inicio oficialmente al foro. Muchas gracias a todos los que se están conectando ya por YouTube y por Instagram. Y nada, pues ojalá sea bien constructiva este diálogo que vamos a tener entre todas y todos. Dele, profe Maturana. Súper. Muchas gracias, Gabriel, por esta introducción, ¿cierto? Para presentar lo que es El Pensadero, un proyecto súper interesante que veo que está ganando fuerza y que indudablemente es necesario para, ¿verdad?, crecer en el conocimiento y crecer en conjunto, ¿verdad? Algo que es súper, súper importante hoy en día, y hay que aprovechar también estas redes, ¿verdad?, que están en desarrollo y que ya la pandemia nos demostró que se puede. Así que eso, bienvenidos a esta primera charla, ¿verdad?, de una serie de foros que va a realizar esta organización llamada El Pensadero. Muchas gracias a los organizadores, muchas gracias por invitarme a ser parte de esta actividad. Así que muy feliz de estar con ustedes el día de hoy. Estamos en un día viernes, ¿cierto? Después de esta primera semana de trabajo, de inicio, ¿verdad?, del año académico. Así que bueno, qué mejor que terminar la semana con reflexión, qué mejor que terminar la semana con conocimiento. Así que bienvenidas y bienvenidos. Quiero agradecer también la presencia de Fabiola Cabrera, que está presente el día de hoy. Muchas gracias, Fabiola. Y también de Felipe Garrido, que también nos acompaña hoy. Dos expositores muy cultos, muy interesantes. Así que vamos a ver qué nos pueden enseñar el día de hoy. Así que les agradezco a ambos por estar presentes en esta actividad. Bien, entonces sin más introducciones, sin más preámbulos, vamos a dar el pase, ¿cierto?, a Felipe, que es el que nos va a exponer primero. Así que, Felipe, te escuchamos. Cuéntanos qué nos tienes para hoy. Bueno, primero agradecerle a todos ustedes por la instancia, ¿cierto? Javier, a Gabriel, que son los que están acá y están un poco, son la cara del proyecto que ustedes tienen. Me invitaron para conversar un poco de la experiencia que fue la política industrial de Chile en su historia. Y bueno, lo primero que salta a la vista, siento, cuando nosotros revisamos la historia industrial de Chile, es la época de la industrialización por sustitución de importación. Y todo lo que significó lo que se llamó después el sistema Corfo. Entonces seleccioné algunas cosas que nos permitan discutir, porque a mí me solicitaron 10 minutos, así que voy a tratar de respetar ese tiempo de 10 minutos. Voy a dar pequeñas pinceladas de cosas que me parece pueden llamar a una reflexión respecto de lo que fue esa experiencia industrial en la historia de Chile, ¿ya? Así que voy a presentar algo muy cortito, pero que nos va a permitir sobre todo leer algunas cosas que les traje que son interesantes respecto a la discusión de la política industrial, ¿ya? Primero, hay un mito respecto de la política industrial
del modelo ISI, o de lo que se conoció como el modelo ISI, como un modelo que se incentivó por parte de un gobierno determinado, ¿cierto? Nosotros lo relacionamos con los gobiernos radicales, lo relacionamos con Pedro Aguirre Cerda, lo relacionamos con el Estado benefactor. La verdad es que la idea de tener una política industrial, la idea de tener una política planificada respecto de la economía, ya venía dándose de antes. ¿Ya? Incluso venía dándose de antes de la crisis del 29, en el caso chileno. ¿Ya? Hay allí algunos ingenieros, por ejemplo, de la incipiente tecnocracia chilena que ya venían dando esta idea, que vale recordar, como decía García Ahumada, ¿ya? Que comienzan entonces a fraguar esta idea del sistema Corfo, ¿no? Y de la sustitución de las importaciones, que se veían como una especie de derroche, importar. Bien, y el apoyo a esta idea era bien transversal, incluso en los sectores empresariales, que uno podría pensar a veces son más reticentes a cambiar las reglas del juego cuando les está yendo bien. Sin embargo, incluso en el sector empresarial existía una tolerancia a esta idea, ¿ya? En algunos casos incluso apoyo directo. Es particular, ¿cierto?, el apoyo de la SOFOFA, a pesar de que también lo hizo para poder ser parte del consejo de la Corfo y tener alguna incidencia dentro de esa organización. Pero la historia de la Corfo me interesa ir a la discusión de ese momento para ver qué cosas se parecen a lo que se podría discutir hoy día, ¿ya? Como decía, la idea de que existiera una política dirigida no era algo tan discutido. Lo que se discutía más bien era quién iba a dirigirlo, ¿ya? Si iba a ser 100% el Estado, si iba a existir alguna institución autónoma. Pero, por ejemplo, una pequeña expresión de la oposición, ¿ya?, que era muy minoritaria a esta idea. Tengo aquí una cita del senador conservador Héctor Rodríguez de la Sota, ¿ya?, del Partido Conservador en ese momento, estamos hablando de los años 30. Dice, un plan de fomento que no se conoce, perdón, ahí sí, que no se conoce, que se va a empezar a estudiar por la corporación que crea esta ley. ¿Qué se diría de una empresa industrial, cualquiera, pongo por el caso la compañía de papeles y cartones, si tomara el acuerdo de hacer fuertes inversiones, de tomar créditos por 30, por 40 o 50 millones de pesos, con el objeto de ampliar sus instalaciones y aumentar su producción exportable para colocar papel en el extranjero, y que después de realizar todos esos gastos entrara a estudiar si había posibilidad de colocar esta producción exportable en el extranjero? Sencillamente se diría que los directores de esa compañía eran unos insensatos y con toda razón. La idea de fondo que está aquí es que la Corfo, o la idea de la Corfo, no era viable, según esta postura, por el hecho de que iba a centrarse solo en la economía interna, ¿ya? La Corfo no se podría, aún no se pondría en un mercado externo, y eso, paradójicamente, piensa este sector político, es lo único que realmente va a poder medir el éxito de la industrialización en Chile. No puede haber una industrialización exitosa si es que esa industrialización no se involucra con el mercado externo. Y ese quizá era el temor principal de la oposición en ese momento. Pero como les decía, no era una opinión mayoritaria. Y la opinión mayoritaria predominante en este momento era la que exponía, por ejemplo, otro senador. Esta es la discusión del Senado que se daba en ese momento respecto de cómo se iba a regular la Corfo. El senador radical Rubén Azócar, ¿ya?, que dice, la economía planificada es la única que puede salvar al capitalismo, porque con ella puede dar el bienestar y aumentar constantemente el estándar de vida. Y un régimen que no aumenta el estándar de vida en forma de llevar el bienestar a toda la colectividad es un régimen que está fatalmente destinado a desaparecer. Todos los planes toman primero como mercado la economía nacional, y el mercado externo es cosa secundaria, que corresponde a una insignificancia en proporción al mercado interno. Esa era la visión que se tenía. La economía planificada y los principios de ella establecen que hay que preocuparse ante todo del mercado interno. Esta va a ser la idea que va a justificar la política de sustitución de importaciones para depender de un mercado interno primero.
quiero dejarlo planteado así porque aquí hay varias premisas tácitas en esta manera de pensar. Primero, el carácter científico de la economía, ¿cierto? Como una ciencia exacta. La economía planificada y los principios de ella establecen que hay que preocuparse ante todo del mercado interno, como una ley, ¿cierto? Y segundo, una confianza, hoy día diríamos desmesurada, en que la economía interna era suficiente para Chile. Sin embargo, el problema de depender tanto de la economía interna tenía dos problemas. Primero, que matemáticamente la economía interna no alcanzaba, el mercado interno era muy pequeño para sostener un proceso de industrialización de largo plazo. Y segundo, no se puede depender 100% de la economía interna. Y yo les voy a dar aquí algunos ejemplos de cómo la economía externa sí influyó incluso en esta planificación. Por ejemplo, ¿cómo se financió el sistema Corfo? Bueno, primero se financió con un cese parcial del pago de la deuda externa, ¿ya? Especialmente con este banco que ustedes ven acá, que es el banco Export-Import Bank, que fue un banco creado por la administración de Roosevelt. Chile dejó de pagar su deuda externa. Ya estamos involucrándonos con economía internacional. Y, en segundo lugar, con el alza de impuestos del cobre. Primero de un 10%, y luego que alcanzaría en el año 42 cerca del 50% de la ganancia de cobre como carga impositiva, lo que es muchísimo. Entre paréntesis, muchos de los dueños, la mayoría de los dueños de extracción de cobre eran norteamericanos. Por lo tanto, el dinero norteamericano, o por lo menos la relación económica de Chile con Norteamérica, financió en buena parte el proyecto de industrialización en Chile. ¿Ya? Bueno, incluso, entre paréntesis, como anécdota, los norteamericanos no entendían por qué Chile hacía esto. Incluso pensaban, y no entendían tampoco cómo la derecha apoyaba esta misma medida. Incluso en la embajada norteamericana se sospechaba que la derecha en el Senado apoyaba esta medida como para acelerar un desprestigio de Pedro Aguirre Cerda. No entendían, no tenía sentido para ellos. Pero bueno, esta idea de la Corfo voy a dejar de compartir. Quería simplemente presentarles esas dos citas, esas dos reflexiones como para contrastar la idea. La política, la planificación de la industrialización en Chile, luego adoptó gradualmente las ideas de la CEPAL, ¿cierto? Y la lógica de la CEPAL, la nomenclatura de la CEPAL. Entender a Chile como parte de un país latinoamericano que dentro del sistema mundo, para usar los mismos conceptos de la CEPAL, era una periferia. Y Chile jamás iba a poder salir de esa condición de periferia si no se industrializaba. ¿Ya? Entonces, va tomando más fuerza todavía esta idea de industrializar el país a costa de una relación económica con Estados Unidos. Y por lo tanto se va entendiendo allí, ya en esa etapa más de la CEPAL, la industrialización en Chile como la sustitución de importaciones. Y sobre todo con la industria pesada y de consumo protegido para no despilfarrar las divisas. Ese era el concepto que se usaba, para no despilfarrar las divisas de importaciones. Bueno, una vez creada la base industrial, los productos comenzarían de manera gradual a ser competitivos y por lo tanto eventualmente podrían ser interesantes en el mercado externo. Ese era el plan, ¿ya? De hecho, en los años 40, la Segunda Guerra Mundial favoreció esta idea. Estados Unidos comenzó a subsidiar muchos países y muchas industrias después de la Segunda Guerra Mundial, lo que era perfectamente compatible con esta idea y con los intereses de Chile y de su industrialización. Pero esto, según algunos historiadores como Joaquín Fermandoa, por ejemplo, señalan que este subsidio permanente fue creando una cultura del subsidio en Chile y la idea de que nos deben algo, ¿ya? Y de que por lo tanto la industria chilena necesita, con mayor razón ahora, para funcionar, del subsidio de un país extranjero, del subsidio de Estados Unidos. Y permanentemente Chile se va poniendo como, no quiero decir al servicio de Estados Unidos todavía, pero sí siguiendo las aguas de Washington en materia económica, ¿ya? Hasta incluso
más adelante, en el año 44, aprobar con unanimidad los acuerdos de Bretton Woods, ¿cierto? En el año que se elaboraron en el año 44 y en Chile se aprobaron en el año 45 de forma unánime. Ni siquiera los comunistas de la época se opusieron a eso. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Para cerrar, para completar, para cumplir con mis 10 minutos y no extenderme mucho. La política nacional planificada de industrialización en Chile también tuvo que necesariamente involucrarse con la dimensión internacional, ¿ya? Cosa que no era obvia en ese momento. Ustedes me van a decir, es una obviedad, ¿cierto? No se puede ser 100% autónomo en una economía mundial. Bueno, en ese momento no era tan obvio. Lo quiero dejar ahí para no extenderme tanto en el tiempo y que quizá lo podamos conversar y reflexionar después de la presentación de Fabiola. Muchas gracias, Felipe, por tu exposición. Entonces, hemos puesto ya en contexto histórico, ¿verdad? Esto, cómo se fue desarrollando nuestro país, ¿verdad? En esta línea, en el tema de hoy, que es la política industrial, ¿cierto? Así que, antes de dar paso, ¿verdad? Lo que van a ser las preguntas y la discusión que vamos a generar acá en el Pensadero, quiero dar el pase a Fabiola para que nos hables de la perspectiva económica y después podemos dar el paso a la discusión. Muchísimas gracias, Javier. Gracias por la introducción. Gracias a quienes están conectados. Gracias por la introducción de Felipe, que estuvo súper buena, la exposición de él. Yo creo que después vamos a tener una conversación súper entretenida, porque justamente el tema histórico-político al final es lo que está mandando. Así que es un temazo ahí que vamos a conversar. Quiero que me digan si ven esta diapositiva como presentación. Me pasa que cuando pongo en presentación yo dejo de ver todo y no veo nada más que la presentación. Entonces no lo voy a ver y ahí ustedes me van diciendo si ahí está hay algo raro que sé. Ahí está cargando. De todas maneras... ¿Qué es lo que se ve? Se ve la que dice que política industrial queremos, ¿cierto? Esa es la que se ve. Sí. Ya, perfecto. Primero que todo les voy a decir al tiro que me voy a demorar más. Porque tengo mucho que contarles, pero voy a pasar muy rápido por varias diapositivas, ¿ya? Pero me voy a demorar, espero, no más de 15 minutos, ¿ya? Entonces, una primera racha de diapositivas es porque necesariamente tenemos que hablar de política industrial. Me alegra muchísimo que haya gente interesada escuchando este seminario que ustedes han preparado. Me da gusto que ustedes tengan interés en eso porque es la discusión país que necesitamos. ¿Por qué es la discusión país que necesitamos? Porque nosotros, si bien hemos tenido un crecimiento económico permanente, casi sistemático, porque, obviando por supuesto las crisis que hemos tenido entre medio, que han sido crisis mundiales, nuestras tasas de crecimiento han decaído bastante y por lo tanto ya no hemos tenido, ¿no es cierto?, esas tasas que en algún momento tuvimos de 8% del PIB, que eran maravillosas. Esas tasas vienen cayendo y algo dice que en el fondo es porque el modelo está medio agotado. Cuando hablamos del crecimiento, en términos relativos, nos damos cuenta que nosotros seguimos estando bajo. ¿Qué es lo que es esto de acá? Este es el PIB de Estados Unidos, que es 1 a 1. ¿Ustedes ven mi cursor? ¿El cursor lo ven? Sí, se ve perfecto. Ya. Entonces, esta línea 1 es el PIB per cápita de Estados Unidos por sobre el PIB per cápita de Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, 1. Y ahí lo que nos muestra es que, por ejemplo, Noruega tenía un PIB cercano al 50% del PIB de Estados Unidos en los años 60, y posterior a eso llegó y lo pasó incluso. Ya, mucho así, Noruega, Finlandia son países que se pegaron un salto. Corea del Sur siempre está indicado ahí como un ejemplo. Se pegaron el salto, ¿ya? Y nosotros aquí en Latinoamérica seguimos pegados en el suelo, y eso tiene que ver con que hubo un cambio en su estructura productiva, ¿ya? ¿Por qué tenemos que cambiar entonces? Y aquí esto es vergonzoso, ¿no es cierto? Si uno ubica el coeficiente de Gini en orden, esto es de la página de FACT de la CIA, nosotros estamos como al final, o sea, piense que ahí estamos los menos desiguales, ¿no es cierto? Que está aquí Kosovo, está Suecia, ¿no es cierto? Típico que están los nórdicos, y nosotros estamos aquí como en el lugar lejos, 141. O sea, efectivamente como es bien impresentable tener estos niveles de desigualdad. Y pasa que eso es de alguna manera consecuencia de la estructura productiva que tenemos, ¿ya? Entonces, aquí, muy rápido, solamente para decir que Chile es citada como ejemplo mundial, hay una fuerte institucionalidad y todo, pero justamente nos caemos en esta cosa como el modelo económico en términos de qué vive nuestra economía, de cómo nos ganamos el pan. Y cómo nos ganamos el pan, básicamente, ¿no es cierto?, conviene
de bajo valor agregado, lo que no quiere decir que haya harta inversión y ciencia detrás, porque para explotar cobre se necesita harta inversión, digamos, pero que la estructura productiva pasa a ser muy dependiente de los commodities, ¿ya? Entonces, yo aquí me voy a tomar un tiempo para explicarle todo esto como preámbulo para el tema de la política industrial, y es lo siguiente. Esto que ustedes ven aquí, que es una red, a todo esto yo estoy partiendo de la base de que hay gente que no ha visto esto nunca, por lo tanto los que son exalumnos se van a mandar la lata porque esto ya se lo saben de memoria, pero que es súper importante. Esto que está aquí fue creado, no es que creado, fue diseñado, no sé, con un equipo de personas, en donde está un economista venezolano que es Ricardo Hausmann, está César Hidalgo. Ellos tomaron con esta cosa del Big Data, lo que ellos hicieron fue tomar todas las exportaciones, todas las importaciones, así de todos los registros que tenían, y lo que hicieron fue como un molde, en el sentido de decir, mira, si nosotros hiciéramos un grafo de los productos exportados a nivel mundial en toda la historia, y los agrupamos de acuerdo a la probabilidad de exportarse juntos, vemos que nos queda una red en donde hay especie de clúster, en donde, por ejemplo, aquí este es el clúster de lo que es, aquí es una máquina QC, pero en el fondo esto es lo que es vestimenta. Esto que está acá, lo de acá son como cosas de computación, son circuitos electrónicos, etcétera. Lo morado es química farmacéutica. Entonces, se ven cosas, aparecieron con este modelo del espacio producto, que todos los productos exportados quedan así como moldeados, en donde se ve que aquellos bienes que son más complejos, aquellos bienes, por ejemplo, que un automóvil, una vacuna, por ejemplo, que justamente lo que está en este momento ya en la atención de todo el mundo, están en lugares más céntricos porque requieren mayores capacidades, una mayor diversidad de capacidades. Los bienes como los que exporta Chile normalmente están en la periferia, porque en el fondo para exportar cobre es como que las máquinas son súper especializadas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros miramos este espacio producto en Estados Unidos, ¿ya? Todos los nodos que están coloreados son los bienes que exporta Estados Unidos. Si se fijan, tiene harta química por acá, farmacéutica, tiene aquí lo que es maquinaria pesada, ¿no es cierto? Ese es como el tipo de industria que tiene Estados Unidos. Este es el tipo de industria que tiene Alemania, ¿ya? Ahora, yo sé que les estoy hablando quizás chino porque no conocen quizás a lo mejor el mapa, pero en el fondo es para decirle que, si ustedes se fijan, estos países tienen hartos nodos coloreados, que si lo comparamos con Chile en el año 2017, nos damos cuenta que nosotros exportamos poquitos bienes. O sea, como que tenemos capacidades para hacer poquitas cosas, ¿ya? Y las más importantes están en la periferia. Entonces, de alguna manera, justamente, los bienes que nosotros exportamos, que es el cobre, ¿no es cierto?, y que son recursos naturales como la pulpa, por ejemplo, que depende de la industria forestal, son bienes intensivos en recursos naturales. ¿De quiénes son los recursos naturales? Y ahí vemos que existe una concentración de la riqueza. Entonces, de alguna manera, la estructura productiva ha sido determinante para una distribución. Me salté 1000 pueblos, entre la estructura productiva y la desigualdad, porque hay muchísimas cosas que hablar entre medio, pero como el tiempo no da, en el fondo hay una cosa que es como imperativa en nuestro país, en el sentido de cuestionarnos cómo es que nosotros nos ganamos el pan, porque de alguna manera eso está determinando cómo habitamos en este país y cómo se distribuye, ¿no es cierto?, el ingreso, y cómo crecemos también, y cuánto crecemos todos. Entonces, ¿por qué yo les quería comentar esto? Porque estas capacidades, o sea, el hecho de que estemos exportando cobre y no celdas fotovoltaicas, ¿ya? Cobre y no algunos de estos bienes que seguro que Felipe va a tener ejemplos hartos después de qué cosas se hicieron en Chile que no se hacían ni se hicieron, ¿no es cierto? Eso es fruto de una enorme cantidad de fuerzas y complejidades de los mercados, de instituciones públicas, y ahí es donde el tema de exportar nuevas cosas o de producir nuevas cosas no es trivial. Y es una cosa que normalmente los mercados no solucionan porque hay razones técnicas por las cuales la diversificación productiva no es una cosa que genere el mercado nos lleva a la especialización. El mercado nos ha llevado a que Chile exporte cobre, celulosa y productos agrícolas y uva y vino, y eso es lo más como un poco más complejo que tenemos, ¿ya? Entonces, esto es lo que es un preámbulo para decir que en el fondo si nosotros queremos exportar algo distinto, hay que hacer algo. O sea, es como necesario. Lo que están viendo acá es el espacio producto de China. Fíjense que esto es del año 80, y miren cómo cambia en el año 2017.
ese salto del 80 al 2017 no fue producto de la fuerza de los mercados, ¿ya? No da el tiempo para entrar en eso, pero en el fondo es para decir, China en estos momentos está teniendo un incremento en su participación de la economía mundial imparable, nadie cuestiona ya que va a ser la mayor potencia, digamos, de aquí al año 2030. Y ¿por qué lo traigo a colación? Simplemente por una cuestión, ojo, no estoy diciendo jamás, digamos, que queremos seguir el modelo chino, porque sabemos que hay un tema detrás ahí que tiene que ver con su democracia, o su falta de. Y lo que quiero traer a colación aquí es que pasar de una estructura productiva a otra no es una cosa que suceda gracias a los mercados, ¿ya? Esta me la voy a soltar para mostrarles otro ejemplo, que es en el caso de Costa Rica. Esto que están viendo son las exportaciones de Costa Rica, y fíjense que aquí es más fácil verlo, aquí, en esta siguiente. Estas son las exportaciones de Costa Rica en el año 95. Principalmente, lo que mal ocupamos esta palabra es decir bananero, un país bananero porque vende bananas, ¿cierto? Pero ustedes saben que el bananero se utiliza de una manera bien despectiva para decir estos países que son un poco serios, y Costa Rica no necesariamente es un país poco serio. Solamente estoy diciendo acá que en el fondo Costa Rica tiene una estructura productiva en el año 95 que estaba centrada en banano, ¿no es cierto?, café, por lo tanto tenía una estructura productiva bien de productos primarios. Fíjate lo que pasa al 2019. Tiene una parte súper importante de instrumentos médicos, ¿ya? Y entre medio, por eso no les me iba a mostrar esto acá, porque fíjense que aquí de repente lo que exporta Costa Rica surge acá fuertemente lo que son circuitos integrados, y aquí el tema de los instrumentos médicos, ¿ya? Entonces vemos que Costa Rica ha tenido un cambio en su estructura productiva, y la pregunta es, bueno, ¿cómo logró eso? Le anticipo la respuesta. El tema de los circuitos integrados se llama Intel, y en el caso de los instrumentos médicos tenía que ver con un sistema de esterilización que puso, que se fue diseñado por política industrial. Entonces, teniendo eso en background, y vemos que Chile, la modificación que tiene sus exportaciones es porque cambia el precio del cobre. O sea, cuando el precio del cobre es más alto, Chile exporta más, y más cobre bruto, digamos, concentrado o refinado, ¿de acuerdo? Entonces ahí, en el fondo, para decir, o sea, hay que hacer algo y se hace necesario, y el punto está en que hay muchísimo escrito de política industrial, de verdad. Estos son ejemplos de 6 libros, pero hay muchísimos, porque son políticas que se vienen haciendo hace mucho tiempo, y en Chile está prácticamente vetado hablar de política industrial, porque se habla, ¿no es cierto?, de que es una cosa como muy política, y ahí viene un poco lo que decía Felipe, ¿no es cierto?, que en algún momento tenía visiones distintas, y ahí es donde voy a terminar con eso, porque antes de eso les voy a mostrar, ay, si no se entiende algo aquí. Hay razones técnicas por las cuales se requiere hacer ciertas políticas, porque cierta estructura productiva no se va a dar de manera, por la pura fuerza de los mercados que yo les comentaba. ¿Por qué? Porque la innovación, por ejemplo, es incertidumbre. O sea, el tema de las celdas fotovoltaicas, por ejemplo, China no tenía idea de cómo hacerla, y aprende en el momento, y el momento que aprende, de seguro que en China no era para nada rentable hacer celdas fotovoltaicas, hasta que descubre cómo hacerla y aprende y es capaz de superar a la alemana, ¿ya? Entonces, el proceso de generar un nuevo bien está lleno de asimetrías de información. La innovación es incierta en sí. Ustedes saben que los inversionistas se detestan, es la incertidumbre, la innovación es incertidumbre. Hay también otro tipo de que se requieren bienes públicos, hay fallas de coordinación, una serie de razones por las cuales efectivamente es necesario hacer política industrial. Sin embargo, la política industrial ha pasado por ciclos, que justamente es lo que había relatado Felipe, en términos de que, así como en Chile, también sucedió en el mundo, en que hubo una época, ¿no es cierto?, hasta 1970, en donde efectivamente había que ser, la gente tenía la convicción, que donde fue la etapa de sustitución de importaciones, ¿no es cierto?, que liderado ahí por la CEPAL, en donde existía esa convicción de que sí, tenemos que hacer industrialización y tenemos que fabricar autos. Y en Chile vamos a fabricar autos y lavadoras, no recuerdo más qué se hizo, ¿no es cierto?, y eso significó que el Estado puso empresas públicas, puso plata, una serie de instrumentos que llevó finalmente, pues lo podemos dejar para la discusión, algunas ineficiencias, y por lo tanto llegó una época que entre los 80 y los 90 se dijo, no, esto no puede ser, esto está lleno de ineficiencia, el crecimiento es terrible, no alcanzamos el objetivo, entonces
hay que, y esa es la cabeza del rey, en el fondo es como el gobierno, el Estado es el culpable, por lo tanto hay que sacarlo de lo que es la esfera económica y hay que dejar que actúen los mercados. 80, 90. Y del 2000 en adelante, que es lo más contemporáneo, ahí de nuevo se dice, no, en realidad los mercados no nos han llevado, en el caso de Chile seguimos exportando cobre y celulosa, ¿no es cierto? Por lo tanto, la fuerza de los mercados no nos está generando una diversificación productiva, por lo tanto hay que traer el Estado de nuevo. Por eso este monito nos dice, no, espera, el gobierno no era el problema, es la solución. Entonces, si nosotros vemos la evolución de las políticas industriales, vemos que efectivamente hubo una como fuerza para impulsarla en las décadas, ¿no es cierto?, décadas tempranas, con lo que decía Felipe. Después en los 80, 90 hubo esta defensa por el libre mercado, políticas del laissez-faire, no haga nada y el mercado se va a preocupar de hacerlo más eficiente, dejarlo mejor, digamos, en la competencia. Y ahora la cosa está bastante más compleja, porque justamente estamos hablando de una economía global. Ya no hay espacio para decir si me quiero globalizar o no. No, es que somos globales ya, y entonces hablamos de las cadenas globales de valor, ¿ya? Entonces, la evolución que se ha dado en las políticas industriales está desde que queremos que el Estado tenga el liderazgo. Luego decir, no, el Estado no tiene que hacer nada porque se equivoca, por lo tanto dejemos que el mercado actúe, y después viene otra en que dice, no, si en realidad el Estado tenía que participar. Pero resulta que ahora es más complejo aún, no solamente por el tema de las cadenas globales de valor, sino que además el tema de la innovación, la especialización, es todo tan a un nivel de conocimiento y técnico tan profundo que es sumamente complejo. Y hoy en día, el tema de la decisión estatal, por así decirlo, ese modelo en donde existen empresas públicas, si bien nosotros vemos que, por ejemplo, en el caso de China hay harta empresa pública, en la mayoría, en muchos de los países había como una especie de migrar hacia modelos de mercado, pero en búsqueda de la eficiencia, ¿ya? Efectivamente puede haber una cosa política así, no queremos que participe el Estado, pero también hay una cosa técnica que es la eficiencia, que efectivamente el Estado incurre en mucha ineficiencia si es que la decisión que se está tomando es de manera centralizada, porque no hay posibilidad de tener una expertise técnica en todos los ámbitos. Y surge acá, que es la última, esto es como la última ya visión de las políticas industriales, que más que política industrial es cómo orientar los esfuerzos. Y ahí hablamos de las políticas de innovación orientadas por misión. Y ahí está Mariana Mazzucato. Mariana Mazzucato lo que dice es que, mira, no es el Estado o el privado, no es uno o lo otro, sino que es todo, y lo que hay que poner es una misión. Fíjate que acá ella dice que, mira, lo que hizo que saliera los teléfonos inteligentes, los smartphones, no fue un proyecto de una institución, fue una suma de un montón de fondos de varios lados. O sea, en el fondo, si bien el smartphone uno lo relaciona con Steve Jobs, pero la verdad que no fue una persona, fue digamos, un resultado de muchas cosas que surgieron porque la innovación efectivamente es interactiva, es compleja, hay especificidades. Por lo tanto, cuando hablamos de una política bien orientada, lo que dice Mariana Mazzucato es, vayamos a la luna. Y en el camino de ir a la luna van a salir un montón de cosas, y son lo que se llaman los spillovers, los efectos de ramas, ¿ya? Por lo tanto, ahora no es como el Estado o el privado, sino que es ambos. Y cuando tú a esos ambos, ¿no es cierto?, a esos distintos agentes, porque tenemos organizaciones de la sociedad civil, tenemos empresas, tenemos, ¿no es cierto?, las empresas públicas, etcétera. Si nosotros nos ponemos un objetivo, como por ejemplo, eliminar el plástico, como por ejemplo, tengamos una economía más verde y sostenible, ¿no es cierto?, entonces ahí todo se alinea y todo es mucho más eficiente. No nos da el tiempo de explicar mucho más, pero en el fondo es para decir que hay ahora ya, incluso esto de el Estado o no el Estado, ha pasado un paso más diciendo que en realidad no es, son ambos y hay que orientarnos por misión, ¿ya? Tenía esta definición de Warwick, pero yo creo que lo que dijimos fue esencial aquí un poco para decir el tipo de políticas industriales que hay, pero podemos entrar en eso en la discusión. Y solamente terminar con esto, que seguramente ahí podemos conversar con Felipe, de que hay estudios. Esto lo dice, este estudio, este es un artículo de CIPET que lo sacó en base a un estudio de Aldo Madariaga, un investigador que ahora está, ahora no recuerdo, creo que se fue a la Católica, no estoy segura. Y él lideró este estudio que dice cómo hizo una publicación en una revista de sociología,
de cómo las políticas industriales y para poder salir de la dependencia de materias primas es algo que se viene intentando hace tiempo, pero por razones políticas esto no se ha logrado. Entonces, nuevamente volvemos a que que es un tema económico, la verdad es indiscutiblemente inseparable de la política. Perdón pero me parecía que todo eso había que decir muchas cosas. Así que, gracias por... Voy a dejar hasta acá. Dejemos para la conversa lo que quieran. Ok, súper bien. Muchas gracias, Felipe, muchas gracias, Fabiola, por su exposición, ¿cierto? Algo súper interesante. Espero que los que nos están viendo en YouTube, en Instagram, ¿verdad?, vayan tomando nota y aprendiendo de todo esto que es súper, súper interesante, ¿cierto? Bien, entonces vamos a dar paso a la discusión. Entiendo que hay algunas preguntas que están llegando por ahí, por YouTube, por Instagram, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito de todo lo que han comentado ustedes. Entonces partamos con lo primero, ¿cierto? Y algo que es súper de ahora, ¿verdad? Estamos próximos a unas elecciones, ya están, ¿cierto?, los candidatos, ¿verdad?, saliendo de la televisión, y pareciera ser de que esto conversa, ¿no? Pareciera ser de que vamos camino a un nuevo proyecto país, vamos camino a una nueva constitución, y ¿cómo conversa entonces la política industrial con una nueva constitución? ¿Cómo se hace que estos dos mundos logren conversar y llegar a algo que nos beneficia a todos? Pues, esto es libre, ¿ah? Pueden comentar. ¿Pregunta abierta? Abierta nomás. Sí. Bueno, no sé si Fabiola quiere decir algo. No, dale, Felipe, yo creo que la constitución es más ámbito tuyo. Mira, lo primero es que nosotros tenemos que aquí derribar un temor o un mito histórico en Chile que tiene que ver con un excesivo cuidado respecto de que planificar significa, bueno, como Fabiola decía, significa ineficiencia dependiendo de si está en manos del Estado o si está en manos de privados. Pero la experiencia histórica de Chile demuestra que la industria chilena fue exitosa de manera mixta. Hubo participación privada y más bien sus fracasos no tienen que ver tanto con la capacidad técnica. Nunca la Corfo, las instituciones de la Corfo se cuestionó, o incluso la industria chilena se cuestionó su calidad técnica. Más bien fue un problema de mercado. En esa época surgió Endesa, por ejemplo, la Compañía de Aceros del Pacífico, un montón de una industria de bienes de consumo interesante, pero el problema quizás es que los precios fueron muy distorsionados. Vuelvo al tema que me convocó a mí un poco, que era más la industria en el siglo XX. Los precios muy distorsionados. Por ejemplo, en 1956 se observaba que, no sé, un llamado desde una cabina telefónica pública hacia Estados Unidos costaba $1, mientras que en Estados Unidos era de 10. Entonces, claro, empresas de ese tipo no tenían mucho incentivo de inversión y ampliación en Chile, que era la segunda etapa. ¿Se fijan? La etapa primero de satisfacer el mercado interno y luego saltar al externo. Eso fue lo que nunca ocurrió. Y eso fue un problema de quizá un desajuste respecto de en qué momento había que liberalizar un poco el control de precios de parte de la industria. Se quería sustituir la importación, pero se desarrollaba una industria de consumo que requería bienes de capital. O sea, inevitablemente tenías que incurrir en la importación en bienes de capital. O sea, por eso que fue impracticable. No es el problema la planificación en sí, sino el cómo se planificó. Probablemente esa es una de los aprendizajes que nosotros deberíamos sacar. En esa época, el Banco Central, esta otra cita que se me quedó así como dando vuelta porque quise ser más breve al principio, pero por ejemplo el Banco Central de Chile en ese momento decía hay que invertir la mayor parte de los ahorros monetarios en la adquisición de nuevos bienes de producción, pero dependía de una tasa de capitalización muy efectiva, y eso fue lo que nunca tuvimos. Otro problema, Fabiola hablaba también mostraba cierto el gráfico, poco diversificado, como pequeño, ¿cierto?, de la economía chilena, y eso, bueno, siempre ha sido un problema, ¿no? Los beneficios del cobre a veces se han transformado en un problema. En algún momento el cobre representó el 70% de la exportación de Chile. 70%, llegando a finales de los años 60. Entonces, ¿qué pasó? Que la industria chilena también se acostumbró a depender
de las divisas del cobre. Se acostumbró a depender de los impuestos del cobre, perdón, y de las ganancias del cobre. Sumado entonces a esta mentalidad del subsidio, que nos estancó, ¿cierto? Nos impidió dar ese salto más allá, de decir, ok, tomemos un plan, vamos a industrializarnos. Eso lo hicimos. El problema fue no continuar con ese plan, no dar el segundo paso. Entonces, quizá respecto de la Constitución, lo primero que tenemos que hacer es evaluar qué aspectos de nuestra industrialización funcionaron y en qué momento eso dejó de funcionar. ¿Ya? Entender bien las causas de ese no funcionar, para poder tener una política industrial acorde a nuestro propio contexto, acorde a nuestro propio mercado y a las condiciones del mercado internacional actual hoy día. Hoy día no nos podemos imaginar una industrialización, ¿cierto?, con chimeneas tirando humo, ¿cierto? Ya eso ya fue. No es la industrialización del siglo XX, a la que me refiero yo en esta exposición. Hoy la industrialización tiene que ser amigable con el medio ambiente, tiene que hacerse cargo del impacto medioambiental, es diferente, ¿ya? Y ahí la tecnología inteligente, la inteligencia digital, toman otro rol, toman otro tipo de industria que se podría eventualmente impulsar. Pero yo creo que al final, de lo que yo sí me puedo hacer cargo es o de lo que puedo mencionar, es de la cultura política económica de Chile, ¿ya? Yo creo que eso, estamos ya en un momento, existe cierto consenso de que tiene que cambiar la matriz productiva del país para por fin poder satisfacer las demandas nuevas de un Chile que es mayoritariamente de clase media, cosa que no ocurría a principios del siglo XX, para un Chile que tiene otro nivel de consumo, otro nivel de desarrollo, otras aspiraciones distintas a la población del siglo XX, el bienestar que se entendía en los años 30, 40 del modelo ISI, era un bienestar que pensaba más bien en el mundo obrero. Hoy día, por supuesto, también eso ha cambiado. Entonces, hay que ponernos en contexto y confiar en que sí es posible tener una política industrial exitosa en Chile. Gracias, Felipe. Fabiola, ¿quieres agregar algo? Porque en función de lo que habló Felipe hay una segunda derivada y una pregunta. No sé si quieres agregar algo. Sí, no, igual me gustaría como ahí complementar un par de cosas y agregar. Pasa que hoy en día hablar de política industrial es como que en general ahí hay que, justamente, ¿por qué se llegó a estar tan en contra y por qué hay tanta gente que está súper en contra e incluso que el nombre política industrial no se la mencionen? Es porque justamente el elemento de planificación es súper delicado, porque una muy buena planificación con una implementación que no vaya acorde con la velocidad del cambio tecnológico es también sinónimo muy probable de fracaso. Pasa que cuando tú comparas las políticas industriales que se hicieron en Latinoamérica con las asiáticas, una de las características que tenían los asiáticos es ser súper flexible. O sea, si te empezaba a ir mal o algo empezaba a ver rápidamente, eras capaz de cambiar. Y ahí está el punto, porque en el fondo la planificación no es esa planificación del plan de que vamos a hacer tal industria, como poco, sino que tiene que ser flexible, tiene que ser dinámica, tiene que ser súper eficiente y tiene que ser, cuando hablamos de eficiencia, súper competitivo. Y esa es una de las dificultades mayores, porque en el fondo es cualquier cosa que se nos ocurra hacer, ya hay gente trabajando en eso. O sea, vamos a llegar tarde a lo que sea, por lo tanto también hay que tener en cuenta los ciclos tecnológicos de cuándo podemos entrar y cuándo no, ¿ya? Entonces, para un desafío, digamos, como el nuestro, y ahí es donde viene el tema de nosotros a partir de lo que hacemos podríamos hacer cosas nuevas, ¿ya? Y así como sabemos explotar muy bien el cobre, entonces probablemente sepamos muy bien cómo son los servicios y bienes necesarios para el cobre, y ahí sí tenemos capacidades, ¿te fijas? Entonces, armemos capacidades en base a las que ya tenemos, y ahí poder vislumbrar algo, pero no puede ser esa planificación que decía vamos a hacer tal cosa, sino que tiene que ser una cosa muy dinámica, acorde a los tiempos de los avances tecnológicos que son demasiado rápidos. ¿Ya? Es una cosa. Ahora, en relación a la Constitución, también hay que tener en cuenta que la Constitución no se le pueden colocar muchas cosas, porque la Constitución es la casa donde tenemos que vivir todos. Y si se nos ocurriera colocar en la Constitución, escribirla de tal manera de que sea el proyecto que yo quiero y no los que quieren, los que yo no estoy de acuerdo, entonces estoy haciendo una casa a mi gusto. Y ahí hay un tema, porque en el fondo es, si es que yo quiero que este país viva
yo estoy una completa convencida de que Chile requiere producir cosas más tecnológicas y con mayor valor agregado. Pero hay gente que piensa que no, y que Chile puede seguir perfectamente viviendo del cobre y de la celulosa. Y el punto es que la Constitución, y hay constituciones que tienen muchas cosas y unas que tienen muy pocas cosas, pero al final lo que lleva a que el modelo de desarrollo del país no es la Constitución necesariamente solo eso, sino que al final son el cuerpo de leyes que le van a dar vida, porque en el fondo la Constitución es lo más general, y lo otro. Ahora, ¿qué es lo que nos ha servido? Y la lección que hemos tenido, que la Constitución de ahora nos ha amarrado muchísimo. Y ahí es donde está, por ejemplo, que el Estado no puede participar en algunas actividades económicas. Y ahí, y esa es una cosa que en el fondo se escribió para que alguien de lo que a mí no me cae bien, ¿no es cierto?, de los que no me caen bien, para que él no haga eso, ¿te fijas? Entonces, justamente lo que no podemos caer en el error, y se lo dice José Gabriel Palma, o sea, que también ha estado en la escuela, lo que no podemos cometer es el error que cometieron ellos, en el sentido de dejar una constitución que nos deje súper amarrado, ¿no? Mientras más flexible, mucho mejor, y que sean las leyes un poco las que nos vayan adaptando a los tiempos que corran en su debido momento. Entonces, lo que sí yo creo que es súper importante es definir ciertos principios, y yo creo que, fíjate, que una de las cosas más importantes, me preguntáis a mí, ya estoy como en términos personales, yo creo que el ejercicio constitucional lo que tiene que hacer es unirnos, porque el país está súper dividido, está súper polarizado, y yo también me siento identificada con un enojo de gran parte de la población que ve una cosa que no puede, que es insostenible, y sin embargo, que este ejercicio nos sirva para sentir que vivimos en una casa todos juntos. Entonces, creo que ahí podría ser más político, que no sé cómo lo vamos a hacer, ¿eh? Porque cuando tú escuchas los discursos de los constituyentes, yo no sé cómo va a conversar esa gente, porque hay cosas diametralmente distintas. Entonces, yo pongo mi esperanza más ahí, justamente como es la política la que nos está trancando, que sea la política la que nos una, y que nos demos cuenta en el sentido de que, chuta, es necesario convivir con otros, es necesario tener en cuenta perspectivas de otros, y dejémosle las cosas técnicas a los técnicos. Claro. Y que cuando se requiera una visión política, ahí que sea necesario. Entonces ahí también es otra cosa, y sería bueno como, ¿qué es lo que es técnico y qué es lo que no? También es súper, porque en el fondo si se dijo que el rol del Estado era subsidiario y no podía, es porque técnicamente era ineficiente, fíjate, y ahí hay una cosa en que técnica y política no está tan clara, pero estoy más de la idea de mientras más flexible y más en el fondo que nos permita adaptarnos rápido a los tiempos, porque eso es lo que estamos necesitando. Súper. Oye, súper cortito, Felipe, relacionado con eso, con la discusión constitucional, que es interesante. Yo creo que buena parte de la discusión hoy día va a tener que centrarse en qué cosas son estrictamente materia de constitución y qué cosas son materia de gobierno. ¿Ya? Y eso tiene que ver con lo que decía Fabiola. No todo lo que nosotros planificamos o lo que nosotros proyectamos en el futuro necesariamente es materia constitucional. ¿Ya? Hay muchas cosas que son materia de gobierno, es decir, de una política, de un gobierno transitorio que tiene un plan transitorio y que eventualmente tiene efectos en el largo plazo o que trascienden a su gobierno, pero que son materia de gobierno, no necesariamente acuerdos, digamos, constitucionales en el sentido de que sean parte de nuestro pacto social, entendido la Constitución como un pacto social. ¿Ya? O sea, hay que distinguir, creo yo, esas dos dimensiones. Súper, muchas gracias. Han tocado una gran cantidad de temas, de conceptos técnicos, ¿cierto? Que van, ¿verdad?, enriqueciendo esta conversación. Espero que todos los que nos están escuchando vayan tomando nota, ¿cierto? Para después ir buscando las noticias y actualizándose lo que sale, lo que sí, lo que no, ¿cierto? Quiero retomar un poquito algunos temas que mencionaron, en particular al principio cuando Felipe estaba hablando, habló de dar el segundo paso, ¿cierto? Felipe, recién comentaste sobre dar el segundo paso, ¿cierto? Entonces, ¿estamos como país como en el primer paso o retrocedimos al paso cero? ¿Cómo estamos actualmente en ese contexto? Porque en función de lo que tú comentaste, ¿cierto? Como que avanzamos en algún momento, llegamos hasta ahí, pero hay dos posibles resultados. O nos quedamos ahí en el paso 1 o retrocedimos al paso 0. ¿Cómo está el país hoy en ese contexto? Mira, para ponerlo en los mismos términos que me lo preguntas, yo diría que estamos en el paso 0,5. Porque tampoco sería injusto decir que estamos en la misma situación que en 1910. ¿Te fijas? O sea, seguimos exportando materia prima, esencialmente materia prima, sí. No tenemos una industria desarrollada de ningún tipo, pero sí tenemos cierta exportación refinada de nuestra, pienso sobre todo en el cobre, ¿cierto?
el cobre que vende Chile no es exactamente igual al cobre que venden otros países, que es más bruto. Y eso igual implica cierto grado de industria y de proceso químico, ¿cierto? Entonces, tampoco estamos en una fase cero, como que retrocedimos a cero. Pero efectivamente se perdió, creo yo, lo que sí se tenía con el modelo EASY, se perdió el sentido, digamos, de impulsar y de apoyar la industria local. Ya, eso es lo que sí se perdió. Porque la Corfo igual hoy día cumple otro rol. No es el mismo rol que cumplía en los años 40. O por lo menos no con la misma intensidad, ni con la misma capacidad. Entonces, es otro enfoque. Y ahí hay un riesgo también, si me permiten meter la cuchara, y es porque cuando hablamos de fortalecer la industria local, y qué es lo que de alguna manera no se puede caer, es en esta cosa de que solo porque es chileno yo lo compro. O sea, y ahí es súper peligroso esto, que si me preguntan a mí, yo compro algo chileno justamente porque me gustaría, pero no puede ser que, en el caso de algunos países, ¿no es cierto?, que me obliguen a comprar algo que es de mala calidad y caro. Entonces, tiene que ser esto acompañado de una cosa como pro mercado en términos de competitivo. ¿Ya? O sea, esto no puede dejarse como una política industrial que yo quiero aceptar cosas como si yo tuviera la idea de cómo es el mundo. Y yo no sé si me permiten compartir una sola diapositiva, porque quería algo que no le alcancé a mostrar, no lo puse acá. Es que porque un poco para que se pueda entender, mira, no sé si ven acá, esto que está acá es la evolución de las políticas industriales que está en un reporte de la UNTA. Y fíjate que acá está esta evolución que habíamos visto, ¿no? Que la industrialización al principio, de no mejor mercado, no mejor Estado, y ahora es como... Lo que yo quería mostrarles aquí, fíjense la cantidad de cosas que hay. O sea, es como, yo no creo que volvamos, porque no hay retorno. O sea, no vamos a volver al paso de antes, sino que en el fondo siempre esto ha estado evolucionando, y hacia donde vayamos ya no va a ser totalmente distinto como era antes. De hecho, es nada, o sea, como incluso hay gente que está diciendo, no vamos a hacer la industrialización porque ahora es hacer los servicios. Claro. ¿Ya? Pero ¿qué servicios complejos podemos hacer si no hemos pasado por la manufactura compleja? Y hay una serie de cosas. Entonces, por eso es como lo que quiero poner con esto, es como la cantidad de herramientas políticas, de programas que hay para hacer un desarrollo productivo es gigante y es sumamente difícil dominarlo todo. Por eso es tan importante, y por eso es que acá hay uno que habla, que ya no se habla de promoción de ciertas industrias, sino que se habla del ambiente de negocio, y se habla de la economía del conocimiento. Entonces ya hablamos, por ejemplo, del apoyo a las pymes, de desarrollo de habilidades, de capacidades, ¿te fijas? Porque las cosas son harto más complejas. Y ahí solamente me permito agregar el tema de la inversión extranjera directa, que esa es otra materia, y esa es una materia que sí puede tener relación con la Constitución. Yo no sé si ustedes saben que el TPP se está por firmar, y resulta que ahí, en los acuerdos de inversión actuales, y lo que incorpora al TPP, es que hay ciertas materias en donde, voy a entrar en un tema político, donde la soberanía está en cuestionamiento, ¿ya? En donde se le dice a los estados lo que pueden o no hacer, ¿ya? Entonces, ahí es una cosa súper, como, ojo con eso. Ahora, el TPP es súper complejo, no hay nadie que sea serio y te diga, no, esta cosa es blanco o no, no es blanco o negro, es súper gris, ¿ya? Y por eso hay que ver los artículos, hay que ver con cuidado, etcétera, pero en el fondo para decir que la inversión extranjera directa es otro de los temas que pueden cambiar la estructura productiva, ¿ya? Y entonces ahí hablamos, ya no es una política de industrialización en términos de qué industria quiero desarrollar, en términos que también esto está relacionado con el mercado financiero y cómo yo tengo la estrategia de asociarme con otros en el ámbito de inversión. Ok, muchas gracias ahí por comentar sobre esto, ¿verdad? Mira, y precisamente en función de lo que salió en algún momento, ¿verdad? En la primera conversación, se habló de la técnica, ¿cierto? Algo que es muy, muy propio de la ingeniería, ¿no? Y algo que es algo que está presente en nuestro ADN como ingenieros industriales. Entonces, hay un tema con la técnica y hay un tema de la conexión de la técnica con la academia, ¿cierto? Entonces, aquí entramos en un tema un poquito más como, yo diría sensible, dado que estamos en la academia,
porque me parece de que la academia en su conjunto, ¿cierto? No solo una universidad específica, sino que académicos de renombre, ¿cierto? Personas que se dedican al estudio, pareciera ser que declaran e insisten en que la política industrial es necesaria, ¿verdad? De que es algo que tenemos que hacer, etcétera, pero pareciera ser que estamos gritando a oídos sordos. Entonces, ¿qué es lo que pasa que la academia con el Estado de Chile no logran conversar, no se logran comunicar? ¿Por qué? Porque da la sensación de que los académicos tienen, como que, entre comillas, está como clara la idea, ¿cierto? O hay como un consenso general de que esto es necesario. Pero como que no nos escuchan. No hay consenso. No hay consenso. No. ¿Cuáles son Hay académicos que sostienen que Chile debe mantenerse en sus ventajas competitivas, sus ventajas comparativas. Y eso significa seguir haciendo lo que estamos haciendo y ser más competitivos aún en eso. Y que en el fondo lo que nos falta es más mercado. Y hay gente que defiende eso. Y que en el fondo el desarrollo, que no por una estructura, y que hay otra cosa, y que es cierto también, el hecho de que gran parte de la situación del país que tenemos es porque tenemos que cerrar brechas de productividad, que esa es otra de las líneas que también se ve en la política industrial. Y esos desafíos de productividad no pasa solamente por decidir una industria, no. Se trata de cómo funcionamos, ¿ya? Yo no sé si ustedes saben, pero en promedio llevar adelante un proyecto minero requiere aproximadamente como 10 años. O sea, yo no sé si hay inversionistas interesados en ir a un país que después de 10 años recién va a tener un retorno, ¿ya? No estoy diciendo que la persona tiene que venir y entregarle la mina al otro día, o sea, evidentemente que no. Pero cuando se ha hecho, porque esto lo hizo la Comisión Nacional de Productividad, respecto de cómo se manejan los proyectos de inversión, y la burocracia que hay ahí es tremenda. Y porque hay servicios que, o sea, el Estado tiene cosas que no están funcionando de manera muy eficiente, ¿ya? Pero esa no es la razón, por supuesto, sino que en el fondo es darnos cuenta que, como justamente no es blanco y negro, no es que se decida por una industria y vamos a surgir. No. El ambiente de negocio es súper complejo y hay que saber dónde Chile puede desarrollar capacidades que nos generen una mejor estructura o una estructura productiva que nos permita más un mejor nivel de vida y bienestar para su población. Entonces, la academia primero hay que decirte que no hay mucho consenso. Ahora, sí hay consenso, que efectivamente, o sea, no sé si consenso, pero sí hay hartos, entre ellos está Gabriel Palma y un montón de economistas en donde claramente saben que la estructura productiva es muy determinante y que para eso se requieren cosas. Y ahí es donde está este académico que yo les mostraba, que es Aldo Madariaga, que él es del ámbito de la sociología, y él justamente, dentro de la tesis que desarrolla ahí, una cosa interesante es que fíjate que, porque en el fondo aquí estamos hablando de la economía más ortodoxa y la más heterodoxa. Entonces los que son más economías más tradicionales, los economistas más tradicionales, claramente no están mucho por la intervención del Estado, ¿ya? Y ahí en ese sentido es que hay académicos, ¿no es cierto?, que están un poco en contra, que dicen que Chile debiera estar a cargo debiera desarrollar sus ventajas comparativas, y es eso, es lo que debiera dedicarse, ¿ya? Pero hay este grupo de académicos que efectivamente sí está de acuerdo, y ahí es donde Aldo Madariaga lo que descubre es que los académicos que estaban, o los investigadores, o los expertos que efectivamente estaban convencidos de una diversificación productiva, nunca llegaron al Ministerio de Hacienda. Llegaban al Ministerio de Economía, llegaban a la División de Innovación del Ministerio de Economía, pero no llegaban al Ministerio de Hacienda. Y es el Ministerio de Hacienda el que decide cómo se distribuyen las plata en el país. Claro. Eso es lo que dice esta investigación de Aldo Madariaga. Perfecto. Muchas gracias por la respuesta. Mira, tenemos aquí una pregunta del público. Tenemos a Samuel Rivera. Hola, Samuel, que nos estás viendo desde YouTube, creo. Nos dice, hola, ¿qué atractivos puede ofrecer Chile para que una multinacional instale su centro de operaciones aquí? Esto sería principalmente exportación de servicios de back office. No sé si hay qué quiso decir con eso, pero... ¿A lo mejor lo puedo explicar? Sí, claro. No, me refiero a que a lo mejor Samuel lo puede explicar más qué significa back office. Pero ya, por mientras... Sí, pero la primera pregunta, vamos por la primera. Ajá. Ahí como que yo puedo meter la cuchara, porque justamente he estado participando en cosas así. Nosotros, en el rol del trabajo que tengo en estos momentos, justamente estamos trabajando y conversando con Investile, por ejemplo, como por ejemplo la idea de atraer inversiones para un polo tecnológico que se puede armar aquí en Valparaíso.
la región de Valparaíso y Viña del Mar. Todos sabemos que la quinta región concentra universidades, hay capacidades tecnológicas, hay una concentración interesante de investigadores y por lo tanto podría ser muy atractivo para una empresa del ámbito de las tecnologías de información, como lo fue en algún momento, ¿no es cierto?, Intel, de poder instalarse acá. Y hay ventajas en el sentido de que primero somos un país geográficamente súper atractivo, o sea, para los gringos es como ir a Nueva Zelanda, no sé, una cosa así como Chile es una cosa bonita en ese sentido. Y también, por ejemplo, acá hay una concentración importante de ingenieros en la quinta región. Y eso es mano de obra calificada, disponible, te fijas, y que esos son el tipo de cosas que... Y ahí es donde el background, el ambiente de negocio y como la cosa pública, de cómo que la infraestructura que tenemos, la infraestructura de telecomunicación, el acceso a internet, o sea, todo el estándar con el cual nos manejamos ya es un activo, en el sentido de que, mira, tú te puedes instalar aquí, vas a tener conexión de internet el otro día y tu empresa puede funcionar perfectamente, estamos súper conectados con el resto de los otros países latinoamericanos, y ese es el tipo de cosas que uno puede ofrecer, ¿ya? Y ahí una cuestión súper importante, nuestra institucionalidad es respetable. Yo sé que en el último tiempo es súper difícil decir eso, tenemos instituciones que francamente han dejado bastante que desear, pero de alguna manera estamos en una democracia que está luchando por ser fuerte, pero la tenemos. Nos gusta o no, es nuestra democracia, y eso es un tremendo valor. Entonces, ofrecemos una economía que es súper pro de generar este ambiente de negocio, ¿no es cierto?, que tiene profesionales y que tiene una institucionalidad estable, ¿no es cierto? Por eso es tan importante nuestra conversación constitucional de este año. Por lo tanto, yo creo que hay harto que ofrecer. Felipe, ¿quieres complementar algo? Sí. Estaba pensando porque igual esto se relaciona con la pregunta anterior, con la tecnocracia, con la educación. Mira, suele ocurrir, no necesariamente tiene que ser así, pero suele ocurrir que cuando existe una planificación, digamos, respecto de la producción económica, también la educación o la formación tiende a orientarse hacia eso. O sea, cuando existe un plan de producción económica específico, la educación tiende a adecuarse a ese requerimiento, a esa necesidad. Quizá hoy día estamos viviendo un momento no sé si tan hoy día, pero por lo menos en los últimos 20 años, vivimos como una especie de inercia de sacar profesionales, ¿cierto? De egresar profesionales. Muchas universidades cayeron en eso. Egresar profesionales porque sí, no necesariamente porque respondan a una necesidad económica, productiva del país. Entonces, ahora con mayor razón, es necesaria la política industrial de un plan de decir, nosotros queremos apuntar hacia esto. Y por lo tanto necesitamos, siempre vamos a necesitar, lo que decía Fabiola recién, es un buen ejemplo. Aquí en Chile hay muchos... Chile es un país que tiene buenos ingenieros, que trabajan en instituciones importantes en el extranjero y no aquí. O sea, esa materia prima está. Pero está, lamentablemente, por iniciativa de las universidades, por la inercia de las universidades de egresar profesionales, y no necesariamente porque eso responda a un plan productivo económico del país. Quizá hoy día tenemos que aprovechar eso como una misma ventaja comparativa, para tener, lo que decía Fabiola, yo no estoy tan al tanto de lo que se está haciendo hoy día en materia industrial, de lo que se puede trabajar o de lo que se va a trabajar mañana. Me cuesta más imaginar hacia dónde vamos en ese sentido. Pero efectivamente nosotros tenemos potencialidades no solo en recursos naturales, sino que también en técnica, en tecnocracia, lo que decías tú, Javier, cuando planteabas hace un rato la pregunta. Chile tiene una buena tecnocracia, siempre la tuvo. En el modelo ICI también se consideraba una institucionalidad seria y una tecnocracia seria la chilena, a pesar de que se financiaba con impuestos del cobre que eran norteamericanos, y con el subsidio de los norteamericanos, y dejar de pagar, digamos, deuda externa que también era de los norteamericanos. Pero sin embargo, a pesar de ese, como lo que ellos podrían ver un asedio, se valoraba la técnica. Yo creo que hoy día también las universidades chilenas, por lo menos en el contexto latinoamericano, tienen una buena figuración, por lo menos un buen grupo de ellas, no todo el sistema universitario chileno es muy diverso, además es una característica que tiene en relación a otros países, incluso como Brasil, por ejemplo, que es más grande, pero
pero yo creo que eso tenemos que aprovecharlo como una ventaja comparativa y de aprovechar nuevas instancias de producción en Chile. Ok, muchas gracias por ese complemento. Solamente decir que confieso que me da susto la palabra plan y planificación. ¿Te asusta la palabra qué? Porque plan y planificación, porque imagínate que el Estado en un momento determinado decía, ya, nuestro plan es que vamos a tener tales profesionales. Y resulta que en el camino las necesidades mundiales cambiaron de tal manera que esos profesionales ya no se requieren, o se requieren, no sé, o la malla curricular de ese plan, como, o sea, la planificación central es súper riesgosa en ese sentido. Sí, pero no me refiero a la planificación central, yo estoy muy lejos de creer en eso, por si acaso. En una economía centralmente planificada. No, he evitado esa palabra justamente para no generar esa sospecha. Súper. Mira, no, planificado, para aclarar el punto, me refiero a una orientación, a un objetivo. Claro. Evidentemente esos objetivos tienen que ser flexibles hoy día. O sea, hoy día estamos viviendo uno de los ejemplos más claros de que se requiere esa flexibilidad. Y además Chile igual ha tenido estamos hablando de lo que le falta a Chile, ¿cierto? Pero también eso no significa que consideremos que todo lo que ha hecho Chile ha sido negativo. Chile ha tenido una buena incorporación dentro de las organizaciones internacionales. Por ejemplo, Chile en un momento determinado cambió su política bilateral a una multilateral mucho antes que cualquier país sudamericano. Chile fue un país pionero en el regionalismo abierto, que son maneras que también en las que permitieron que Chile conociera, se involucrara en la economía internacional de una forma que uno podría discutir hoy día, pero que tiene resultados exitosos también. Sí, y eso es una cosa que ahí me gustaría complementar también, el hecho de que para Chile es súper riesgoso porque somos tan pequeñitos que cuando, por ejemplo, China tiene sus planes quinquenales y todo, y él, si va con la idea de hacer cierta industria, aunque el mundo vaya para el otro lado, como va a ser China, igual va a generar eso porque tiene mercado interno. Y esas son de las cosas que en Chile no tenemos. Nuestro mercado interno es tan pequeño que vamos a estar y bueno, a ver, aunque no nos guste, es así, y en el sentido de que no podemos, evidentemente, proveernos de todo. O sea, somos una economía tan pequeña que no podemos tener la pretensión de subsistir de todo lo que nosotros hacemos. O sea, necesariamente tenemos que estar incorporados a la economía externa. Y ahí, como somos pequeñitos, vamos a estar al vaivén de las cadenas las cadenas globales de valor, o sea, de las producciones y de demandas, digamos, de las dinámicas internacionales. Claro, por eso yo señalaba como uno de los cuellos de botella de la experiencia del sistema Corfo, el no haber considerado los aspectos del mercado, ¿cierto? Fue solo planificación, pero no incorporaban los aspectos del mercado, que sí son más hábiles, justamente para captar estos vaivenes, ¿ya? Por eso daba el ejemplo de la cabina telefónica, ¿ya? Como un aspecto que claramente está desajustado y no responde a una lógica mínima de mercado, ¿cierto? Si tampoco lo que pasa es que nosotros hoy día estamos tirados como al otro extremo. Por eso que la crítica tiende a ir hacia el mercado, pero no significa en ningún caso que haya que prescindir del mercado, todo lo contrario, es necesario, tremendamente necesario, considerar el mercado internacional, global y tal como está hoy día. Exacto. Súper. Tenemos la última pregunta del público y ya con eso vamos a ir terminando. Hay una pregunta acá, ¿cierto? La hace Richard y nos dice, ¿cómo podemos hacer para convencer, ¿cierto? De cierta manera, a los sectores donde más hay para invertir, ¿cierto? O a las personas, ¿verdad?, que tienen el dinero para poder invertir grandes sumas de dinero, ¿cierto? En aumentar la tecnología para la producción. ¿Qué incentivos pueden tener para aumentar tecnología, para hacer el país más desarrollado desde la perspectiva tecnológica? Para precisamente apoyar el desarrollo del país. ¿Qué se les puede ofrecer? ¿Hacia dónde tenemos que ir para lograr eso? Mira, es difícil, no sé, yo nunca he tratado de vender una idea a un sector empresarial, pero mira, por la forma en que se comporta el sector empresarial en Chile, finalmente la forma de convencerlo es demostrar empíricamente que los proyectos son viables. Y para eso yo valoro el trabajo académico. El trabajo académico, por ejemplo, de los ingenieros civiles industriales, de distintas universidades que
se esfuerzan en eso, en hacer estudios para demostrar, comprobar la viabilidad y la conveniencia de hacer una inversión. Los empresarios no tienen por qué, ni nadie les pide hacer caridad, ¿cierto? Ni hacer filantropía. Simplemente yo creo que ellos necesitan una certeza de que su inversión no va a ser tan riesgosa. Y esa es la única manera de convencer. Así que esa también es una invitación a la gente, a los estudiantes que puedan estar viendo esto, que en algún momento puedan hacer una investigación, un estudio, donde se pueda evidenciar y comprobar cuáles son las alternativas más viables para Chile y que requieren cierto financiamiento, que requieren cierto impulso, pero con un respaldo por lo menos de académico detrás que sea de respaldo. Gracias, Felipe. ¿Fabiola? También me apoyo lo que dice Felipe en el sentido de que a uno a los privados no le puede estar pidiendo favores porque los privados son privados y eso significa que van a invertir en la medida de que un negocio sea rentable y la probabilidad de éxito sea aceptable, digamos, ese riesgo, rentabilidad. Por lo tanto, ahí es donde viene qué se puede hacer. No existe una receta porque es como un sistema de incentivos. En general uno no habla de qué se puede hacer como una actividad o una política en particular, sino que si tú piensas en este momento, si piensas por ejemplo el Sistema Nacional de Innovación en Chile, ¿ya? Y si es que actualmente hay una empresa que quiera desarrollar una nueva línea, por ejemplo yo te puedo decir que el Ministerio de Ciencia está tratando de impulsar las empresas de base científica y tecnológica. ¿Qué son las empresas de base científica y tecnológica? Aquellos emprendimientos en donde a través, digamos, lo que hace es de una tecnología avanzada, donde la gente hace I+D, donde, en el fondo, por ejemplo, yo te puedo decir que hay empresas que tienen partes de piel sintético, pero que les ayudan con una especie de parte para mejorar esa. Por ejemplo, después empresas en donde cultivan un alga, en donde esa alga la estresan un poco y con eso generan un pigmento y ese pigmento se le pone a los salmones. Y así no tienes que colocarle un químico para darle el color salmón. Es decir, empresas que a partir de inteligencia artificial diseñan videojuegos. Esos son tipos de empresas de base científica y tecnológica y en Chile hay, lo que pasa es que son muy pocas. Y si quieren incentivar. ¿Y cómo se están incentivando? Por ejemplo, hace poco se creó un instrumento que se llama Startup, que es del Ministerio de Ciencia y que lo hizo en conjunto con Corfo. Y ese tipo de cosas es la que tú tienes, si te fijas, no es así como la cosa para el empresario, sino que uno va de a poquito poniendo distintos instrumentos. Ahora, mucha gente de la que me escucharía le voy a caer mal porque efectivamente también son esfuerzos muy pequeñitos, también eso hay que reconocer, o sea, no vamos a cambiar la estructura productiva por un montón de estos fonditos pequeños, ¿te fijas? Y ahí hay una situación en donde uno puede pensar en una estrategia país y pensar quizá en una integración de cadena global de valor más amplia. Pero ahí, si hay alguna cosa nomás, es como, si hay algo que hacer, ya hay que hacerlo como participativo, como amplio. Porque efectivamente las decisiones que se toman en cuatro paredes normalmente no son buenas decisiones, porque seguramente les va a faltar una visión. Entonces, como hoy en día las políticas son más amplias, son más participativas, donde se recibe, son más técnicas, entonces, y por lo mismo son más complejas. Felipe. No, simplemente pensaba que tal vez la pregunta era orientada qué se puede hacer desde la política, ¿cierto? Sobre todo como alguien también preguntó al principio sobre lo de la Constitución, quizá apunta a eso, qué se tendría que hacer como para impulsar estos proyectos desde la política, pero yo traté de responderlo también desde lo que nos compete a nosotros como ámbito universitario. Por supuesto. ¿Cierto? También para sentir que tenemos un rol, o sea, no solamente nosotros tenemos que pensar respecto de lo que podemos exigir, ¿cierto? Sino que también tener un sentido de deber académico sobre los distintos desafíos que tiene Chile, y este es uno de ellos. Así es, muchas gracias a ambos por todos los mensajes que nos entregaron, muchas gracias por todo lo que nos enseñaron, indudablemente todo lo que nos están escuchando aprendieron algo y indudablemente yo también. Así que muchas gracias por todo el conocimiento que transmitieron. Quiero dejar finalmente al encargado del pensadero, Gabriel, para que dirija sus palabras finales. Sí, primero que todo, dar las gracias al profe Javier, profe Fabiola y profe Felipe. Fue muy interesante, fue revisitar un poco lo que aprendimos en Análisis 2,
lo que los chiquillos que están dando Chile y los chilenos también, una parte del ramo es política industrial, y al profe Javier por su buena conducción. Justamente uno de los objetivos del pensadero es conversar sobre estas cosas. Siento que muchas veces la academia está como muy arriba y nunca aterrizamos cosas que son súper contingentes, y que justamente un debate y un foro como este pueda ayudar a contribuir. O sea, yo creo que es conocido que muchos profesores en nuestra universidad piensan distinto, y yo digo, ¿por qué no pueden sentarse en un Zoom, en vía virtual, a debatir justamente? Si no tenemos por qué odiarnos porque pensamos distinto, al contrario, construyamos en base a eso. Y insto también, ojalá que hayan otros académicos viéndonos, para que se puedan sumar. Nosotros con los chiquillos del Pensadero estuvimos trabajando todo el verano para perfeccionar la plataforma en @elpensadero_PUC. Y nada, pues quedan invitados. Este es el primero de más eventos de foros, así que nada, pues, y también, dígame. Antes que cierre, ¿puedo hacer una sugerencia e invitación? Lo que pasa ¿Sí? es que encuentro genial, y yo te agradezco esta instancia, encuentro genial que los estudiantes que justamente están en su proceso de formación estén pensando en este país que quieren construir. Y desde la academia, en el fondo, la idea también es que justamente es tan complejo y hay que tener tanto conocimiento, que si efectivamente quieren involucrarse en esto, yo les puedo hacer llegar 2 documentos que están disponibles. Uno es este reporte de la UNTAD de política industrial, y ahí se van a dar cuenta lo complejo que es. Pero y ahí ojalá que le echen una mirada, porque ahí se van a dar cuenta que esta cosa no es sumamente compleja, y uno puede llevar un semestre completo discutiendo con muchos expertos y no van a llegar a una opinión. Entonces, pero por eso si le dan una mirada a este reporte que les digo, más el otro que no sé, que puede ser de política industrial del 2013 de la OECD, van a tener ahí como una mirada, ¿cómo se llama esto? Como una inspiración de un montón de cosas que sería súper bueno que dominaran para que se apropien un poco del tema. O no, sí, un poco, que se apropien harto del tema. No, lo vamos a compartir por nuestras redes sociales, y también el profe Felipe Garrido, después el profe Maturana en su área de optimización, lo mismo, poder compartir, tener más. O sea, esto no va a ser el último, va a ser el primero, y necesitamos más de estas instancias, así que totalmente invitados, y muchas gracias a las 70, 80 personas que nos siguieron durante la transmisión, que es harto para ser un día viernes en la tarde. Así que eso, muchas gracias a todos y a todas. Listo. Muchas gracias entonces. Nos vemos, que les vaya bien y que tengan un muy lindo fin de semana. Chao, chao. Igualmente, gracias a ustedes. Igualmente.